Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Aprueba gobierno cubano nuevas medidas de restricción ante incremento de casos positivos de COVID-19. Llama vicepresidente cubano a elevar producción de alimentos en Artemisa para satisfacer demanda interna y la exportación. Crece el rechazo internacional a Donald Trump tras incitar actos violentos en la capital estadounidense. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, visitó la provincia de Artemisa. El también miembro del Buró Político constató la marcha de la contienda azucarera y las acciones para impulsar los programas de autoabastecimiento municipal, soberanía alimentaria y nutricional. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, inició su recorrido por el centro de acopio Yaguacita, inmerso en las labores de la actual zafra azucarera y que tributa la materia prima para el central 30 de noviembre. Convocó a una mayor eficiencia en la contienda y a multiplicar el ahorro. Enfatizó en 3 prioridades: cumplir la zafra, aportar electricidad al sistema nacional y aprovechar mejor los subproductos de los centrales en la alimentación animal, lo que sustituye importaciones al país. Estamos obligados a cumplir la zafra. Disponemos de poca materia prima. Y eso nos obliga a que hay que hacer una zafra corta, pero eficiente. Y el plan de azúcar de sí o sí hay que cumplirlo. Acompañado por la primera secretaria del partido, Gladys Martínez Verdecia, y el gobernador Ricardo Concepción Rodríguez, Valdés Mesa llegó hasta las UBB Porcinas, La Piragua y San Pedro, esta última dedicada al mejoramiento de la raza criolla, animales más resistentes, donde llamó a una mayor participación de los trabajadores en su accionar. Más tarde apreció áreas dedicadas a la producción de cultivos varios en la ciudad capital. Como colofón de su visita, Valdés Mesa sostuvo un intercambio con administraciones locales y otras entidades del territorio, donde chequeó programas de autoabastecimiento municipal y soberanía alimentaria y nutricional. Un asunto importante en el autoabastecimiento municipal es que nosotros estamos desarrollando los polos productivos y el municipio solo no puede pensar y producir para alimentarme yo, sino que en la agricultura hay que producir para el encargo estatal. Tiene que producir para el turismo, tiene que producir para la industria, tiene que producir para el consumo social y tiene que producir para la exportación. Además, nosotros autoabastecernos en el municipio. Salvador Valdés Mesa aprovechó su estancia en Artemisa para felicitar al pueblo a propósito del 10º aniversario de la provincia este 9 de enero. Desde Artemisa, Alexander Sosa y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un día como hoy, hace 62 años, llegó la Caravana de la Libertad a La Habana. Desde la emblemática Ciudad Escolar Libertad, antiguo campamento militar Columbia, sitio donde Fidel habló al pueblo, tuvo lugar este 8 de enero un acto en conmemoración del aniversario del histórico hecho. El homenaje estuvo presidido por las máximas autoridades del partido y gobierno en la capital. Acompañados por un bar de pueblo que recibía con júbilo a la revolución, llegaron Fidel y los integrantes del ejército rebelde 62 años atrás a La Habana. En el antiguo campamento militar Columbia, hoy Ciudad Escolar Libertad, culminaba su recorrido la Caravana de la Libertad. Desde este emblemático sitio donde Fidel habló al pueblo, los capitalinos rindieron tributo este 8 de enero al histórico suceso y a quienes otorgaron a Cuba justicia social y soberanía. Desde aquí reafirmaron su compromiso de mantener y defender las conquistas de la revolución. Reafirmamos nuestra entera decisión de morir por esta patria, por esta libertad regalada al costo de la sangre y la lucha incesante de nuestros héroes. El compromiso es eterno con la preservación de la Revolución Cubana. Estamos conmemorando el aniversario 62 de la entrada triunfal de Fidel a La Habana y de ese ejército de hombres lleno de luz y de historia.
Así rindió honor el pueblo de la capital al aniversario 62 de la llegada de la Caravana de la Libertad a La Habana, sabiéndose continuadores del legado de esos hombres y mujeres que la protagonizaron. Nuestro heroico pueblo, seguidor del espíritu emancipador de la Caravana de la Libertad, continuamos cavando y fortaleciendo nuestras trincheras de ideas, blindando la sagrada unidad nacional del pueblo con su partido y su gobierno. Un pueblo que sigue indetenible el camino trazado por el comandante en jefe Fidel Castro, un camino humanista de solidaridad y justicia social. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba amaneció este viernes con 344 nuevos casos positivos a la COVID-19, cifra récord de confirmados en un día desde el inicio de la enfermedad hace casi 10 meses. Una compleja situación epidemiológica condicionada por el arribo al país de personas positivos que han generado cadenas de contagio, entre otras razones, y por indisciplinas durante las actividades festivas de las últimas semanas. Estos temas fueron analizados esta tarde por el Grupo de Trabajo Temporal para el Enfrentamiento y Control de la COVID-19. El encuentro, donde se adoptaron un grupo de medidas, estuvo encabezado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz. El Grupo de Trabajo Temporal para el Enfrentamiento y el Control al nuevo coronavirus acordó el retroceso de fases y etapas en varias provincias y municipios del país ante la compleja situación epidemiológica condicionada por el incremento acelerado de casos positivos cada día. Es La Habana uno de los territorios donde el virus está disperso en todos sus municipios. De ahí que se decidiera el retorno de la capital de la fase 3 de la etapa recuperativa a la 1, con probabilidades de regresar a la autóctona limitada. Y hay que hacer un conjunto de medidas diferenciadas para Plaza de la Revolución, Centro Habana, Habana del Este, Habana Vieja, Cerro, La Lisa, Boyero y 10 de octubre, que de no ser efectivas estas medidas, estos municipios y la propia capital pudiera pasar a la etapa de transmisión autóctona limitada. Ante esta realidad, el Consejo de Defensa Provincial de La Habana presentó al Grupo de Trabajo del Gobierno una propuesta de acciones a implementar en las próximas horas con el fin de incrementar una serie de medidas de control que en el menor tiempo posible puedan resolver la compleja situación epidemiológica. Ninguna estaría relacionada con el cierre definitivo de lugares, pero sí, tampoco con el tema del curso escolar, pero sí con el cierre de algunas actividades que pensamos que en esta etapa son necesarias y con la limitación incluso de algunas de las cuestiones que ya en su momento se ha analizado y poner en práctica incluso de las cosas que hemos evaluado en toda su dimensión también el decreto 14, que pienso que fue el instrumento que en su momento paralizó la transmisión en la ciudad y nos dio un resultado bastante positivo. Al igual que La Habana, también retrocede en fases y etapas Santiago de Cuba y Guantánamo, provincias que presentan una alta tasa de incidencia del virus. En el caso de Santiago de Cuba, que se pasó el día 4 a la fase 3, se decide pasar a la fase 2 de la etapa de recuperación. Pasar a la fase 1 al municipio Santiago de Cuba, que se encontraba en la fase 2. Y pasar a la fase 3 al municipio Songo La Maya, que se encontraba en nueva normalidad, y mantener a Mella, Guamá y Palma Soriano, que se encontraban en esta fase, es decir, la fase número 3. En el caso de la provincia de Guantánamo, que se encontraba en la nueva normalidad, pasarla a la fase 2 de la etapa de recuperación por el incremento de los casos en los últimos días. Pasar a transmisión autóctona dentro de esta provincia al municipio Guantánamo, que tiene una tasa de incidencia de 54,2, y Aniceto Pérez, que tiene una tasa de 36,7. Ambos municipios se encontraban en la nueva normalidad. Y pasar a la fase 1 al municipio El Salvador y Manuel Tame, ambos también se encontraban en la nueva normalidad.
Tanto en Santiago de Cuba como en Guantánamo, ante el probable incremento de casos positivos a la COVID-19 en los próximos días, sus máximas autoridades aseguran que se amplían las capacidades hospitalarias para garantizar la asistencia médica a todos los confirmados. Por la tendencia que tenemos en la provincia, estamos concentrados en incrementar la capacidad hospitalaria. De hecho, ayer abrimos en la Facultad Preparatoria de Ciencias Médicas para hospital de pacientes asintomáticos. Y de la misma forma ahora está trabajando un grupo valorando otra vez el redimensionamiento del Hospital Provincial el Saturnino Lora, también para incrementar la capacidad hospitalaria de los pacientes que tienen COVID, toda vez que como nosotros conocemos, concentramos a algunos compañeros del oriente del país y la tendencia también que se ha estado incrementando. Teniendo en cuenta los incrementos, hemos propuesto utilizar la Universidad de Ciencia Médica, la EIDE, y la otra parte de la universidad para poder, con el incremento de casos, poder asimilar los casos asintomáticos y poder ingresar los casos sospechosos. El viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, en su intervención ante el grupo de trabajo del gobierno, explicó en detalles el retroceso también en fases y etapas en las provincias de Villa Clara, Matanzas, Mayabeque y Artemisa. La provincia de Villa Clara, que se encontraba desde el día 4 en fase 3, se decide que regrese a la fase 1, pasar el municipio Santa Clara a la etapa de transmisión autóctona. Este es un municipio que se encontraba en fase 1 de la etapa de recuperación. Pasar a la fase 1 los municipios Camajuaní y Ranchuelo, que se encontraban en fase 3 y mantener en esta fase a Cifuentes, es decir, en la fase 1. Pasar a la fase 2 los municipios de Encrucijada y Placeta, que se encontraban en la nueva normalidad. Pasar a la fase 3 el municipio Quemado de Guine y el que se encontraba en la nueva normalidad y mantener en esta fase al municipio Caibarien. Matanza, que desde el día 4 pasó a la fase 3 de la etapa de recuperación, se propone que pase a la fase número 2 de la etapa de recuperación y pasar dentro de la provincia de Matanza al municipio de Matanza, a Los Jarabos, a Pedro Betancur, a la etapa de transmisión autóctona y mantener a Perico y a Ciénaga de Zapata en esta etapa de transmisión autóctona. Pasar a la fase 1, Cárdenas y Jagüey Grande, ambos se encontraban en la fase 2. Pasar a la fase 2 al municipio Colón, que se encontraba en la nueva normalidad. Y pasar a la fase 3 al municipio Unión de Reyes, que se encontraba en la nueva normalidad y mantener a Jovellano en esta fase número 13. En el caso de Mayabeque, esta es una provincia que desde el día 4 pasó a la fase número 1 de la etapa de recuperación y se propone mantener en esta fase de la etapa de recuperación y mantener 3 municipios en la etapa de transmisión autóctona: Guine, San Nicolás de Bario, Santa Cruz y Madruga, y pasar a la fase 1 a Quibicán, que se encontraba en la nueva normalidad, y mantener al municipio San José en fase 1. Pasar 2 municipios a fase 2, Batabanó, que se encontraba en la nueva normalidad, y Bejucal, que se encontraba en esa fase, mantenerlo también. Artemisa, que es una provincia que desde el día 4 pasó también a la fase 1 de la etapa de recuperación, se mantiene en transmisión autóctona a los municipios de Alquiza, que tiene la tasa más alta del país, Guanajay y Bauta, y pasar a la fase 2 a los municipios San Antonio de los Baños, que se encontraba en nueva normalidad, y mantener los municipios de Artemisa, Guira de Melena y San Cristóbal en la fase número 3. Los gobernadores de inmediato a revisar los planes, ver lo que corresponde para cada una de estas etapas y fases y aplicar con todo rigor las medidas que correspondan hasta que logremos contener esta situación puntual que estamos atravesando.
el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control del Nuevo Coronavirus, ante la tendencia en los últimos días al incremento de casos en Las Tunas y Camagüey, alerta a ambas provincias, pues de no controlar la situación epidemiológica, retrocederían también en fases y etapas. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este viernes que no asistirá a la toma de posesión del mandatario electo Joe Biden el próximo 20 de enero. A través de Twitter, una de las pocas redes que puede usar luego que Facebook e Instagram bloquearan su cuenta permanentemente, bueno, pues allí Trump escribió: a todos los que me han preguntado, no iré a la investidura el 20 de enero. El magnate continúa sin reconocer la victoria de Biden en los comicios de noviembre, aun cuando el triunfo del demócrata fue certificado por el Congreso este jueves. De cumplir con su promesa, Trump se convertiría en el cuarto presidente de Estados Unidos que no participa en el acto de investidura de su sucesor. La última vez fue en 1869, cuando Andrew Johnson se negó a viajar a la toma de posesión de Ulysses Grant. Y luego de la violencia desatada este miércoles en el Congreso estadounidense, son cada vez más las voces que se unen para condenar las acciones y la actitud del presidente Donald Trump. Los demócratas de la Cámara Baja aseguran que están listos para someter a votación la próxima semana el juicio político al presidente. En declaraciones a CNN, miembros del Congreso afirmaron que aun cuando el vicepresidente Mike Pence y el gabinete se niegan a invocar la 25ª enmienda de la Constitución para destituir a Trump, los legisladores seguirán adelante con el juicio político. También la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habló con el presidente del Estado Mayor Conjunto para evitar que un mandatario al que calificó de inestable y desquiciado inicie hostilidades militares u ordene un ataque nuclear. Otra renuncia. La secretaria de Educación también presentó su dimisión y el exsecretario de Justicia, William Barr, calificó de traición a su cargo y a sus seguidores las acciones de Trump que instigaron la turba violenta que irrumpió en el Capitolio. También conocimos que el mundo observa cómo Estados Unidos vive el derrumbe del mito de la perfección democrática, como dijo este jueves la vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo. Líderes internacionales alzan su voz contra el proceso posteleccionario en Estados Unidos. Veamos cómo lo refleja la cadena iraní Hispan TV. La ONU se mostró preocupada por el ataque de los trumpistas al Congreso estadounidense que tuvo lugar el pasado miércoles. Urgió al presidente del país a rechazar la narrativa peligrosa. Hacemos un llamado a los líderes de todo el espectro político, incluido el presidente de los Estados Unidos, para que rechacen las narrativas falsas y peligrosas y animen a sus seguidores a que también lo hagan. El asedio al edificio del Congreso duró casi 4 horas. Este dejó 5 muertos, además de una docena de policías heridos y hubo decenas de detenidos. La violencia obligó a los líderes en todo el mundo a cuestionar la democracia en el país norteño. Estados Unidos, que es el llamado pináculo de la democracia, realmente ha conmocionado a toda la humanidad y sorprendido a todos. También nos ha sorprendido de manera similar. Vemos que son una vergüenza para la democracia. En Caracas, el mandatario venezolano denunció que la idea de asaltar al Congreso es la misma que invade a Irak, Siria y Libia, entre otros países. Esto que nosotros vemos que hizo Donald Trump, sin lugar a dudas, es lo que están acostumbrados a hacer con los países del mundo. Continuamos con otros temas. La misión de verificación de la ONU en Colombia informó que desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 248 excombatientes han sido asesinados, 73 de ellos durante el 2020. Es de especial preocupación para el secretario general de la ONU la situación de seguridad de los excombatientes en la zona fronteriza, según la comisión. El ente internacional
Nacional instó al gobierno de Iván Duque a garantizar y salvaguardar la vida de los exguerrilleros, muchos de ellos asesinados en espera de una respuesta sobre su protección. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió este viernes una carta al secretario general de la ONU y en el texto solicita mediar en el diferendo territorial que mantiene con la vecina Guyana sobre el territorio del Esequibo. La misiva es una de las acciones de las autoridades venezolanas frente a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de aceptar la pretensión de Guyana de resolver jurídicamente los 159.500 kilómetros cuadrados al este del río Esequibo. El día anterior, el mandatario convocó una reunión del Consejo de Defensa y el Consejo de Estado para atender todo lo relacionado con la decisión del ente jurídico internacional. Desde siempre, la Guayana Esequiba fue territorio de Venezuela. Está confirmado por los documentos oficiales, la cartografía, la geografía, los mapas, la política, la diplomacia. Y Venezuela sufrió un despojo imperial, colonial. Estos son deudas de los viejos colonialismos, de los viejos imperialismos, del viejo y vetusto y ya extinto imperio británico. Y ese territorio es nuestro, es de los venezolanos y venezolanas, y lo vamos a reconquistar en paz. Maduro emitió un decreto que establece a partir de este viernes la zona estratégica de desarrollo de la fachada atlántica para proteger la soberanía nacional amenazada por el contencioso territorial con Guyana por el Esequibo. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arriaza recibieron indicaciones de preparar un expediente informativo para darlo a conocer a la opinión pública. Por su parte, el jefe de la diplomacia venezolana denunció al gobierno del Reino Unido de financiar a medios de prensa y organizaciones opositoras en la ejecución de planes subversivos contra la nación suramericana y promover un cambio de gobierno. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Así me despido. Buenas noches. Transformar el capital humano vinculado al sector del comercio, la gastronomía y los servicios es una de las tareas esenciales del perfeccionamiento del comercio minorista de subordinación local en Cuba. Por tal motivo, en todo el país se han realizado exámenes para evaluar a quienes deben administrar las unidades perfeccionadas. El periodista Abdiel Bermúdez nos muestra la experiencia de La Habana. Son candidatos a administradores en unidades gastronómicas perfeccionadas de La Habana. Un examen teórico y práctico comprueba sus competencias técnico-profesionales para guiar a sus trabajadores y ser eficientes en su actividad. Se están sometiendo a un proceso de evaluación donde pueden quedar avalados, invalidados por un año o no avalados porque no reúnen los requisitos y las competencias necesarias para el cambio. Aperitivo, el nombre de su plato, por favor. Va a ser un cóctel de fruta a base de piña y naranja. ¿Está seguro? Las resoluciones no me han dejado dormir, porque son muchas. Todo es difícil porque todo es un requerimiento, un estudio y una preparación para prepararnos como administradores y después seguirle a los trabajadores. Tú vas a hacer una ensalada de pasta. ¿Qué te falta? No se trata de mostrar habilidades. Ellos no son cocineros, ellos van a tener un equipo donde va a haber un chef de cocina, un cocinero, un ayudante que lo va a hacer. Pero él sí tiene que comprarle a ese equipo, gestionar para ese equipo aquellas materias primas que les hacen falta para garantizar el menú que él tiene preparado, sobre todo de la cocina cubana. Lo mismo ha sucedido en cada provincia del país luego de 6 meses de capacitación en las escuelas de comercio para transformar el capital humano.
Se han analizado sus expedientes laborales, se ha investigado su conducta social y no todos han vencido el rigor de esta prueba que aplica una comisión evaluadora a nivel nacional. Pero además conocemos qué platos es que hay que ofertar, qué ingredientes son los que lleva, cómo entramos en una competencia, cómo nos segmentamos en el mercado y hay que prestigiar la actividad de la cual ganamos un salario y de la cual tenemos que responder para que no nos roben. Ni nos roben de afuera, ni nos roben de adentro. El exceso de centralización en el funcionamiento y la falta de profesionalidad son elementos que han incidido en el deterioro de la calidad de los servicios gastronómicos del sector estatal en Cuba. Por ello, un nuevo modelo de gestión pretende otorgarle mayor autonomía a las administraciones. Ahora pasamos a hacer la gestión que la empresa antes nos daban las mercancías. Nosotros tenemos que salir a buscar ese producto, elaborarlo y tener eficiencia y ganancia en el mismo. Si no, no genera pérdida, no te desarrolla. Hoy una unidad perfeccionada tiene un funcionamiento de una pequeña empresa. Tienen la posibilidad de modificar los ingredientes no principales, de hacer las compras de los productos que requieren para la elaboración de esos platos y tienen que estar preparados. Se prevé que más de 3.000 unidades gastronómicas cubanas asumirán este nuevo modelo de gestión, lo cual ha de incidir en la calidad de sus prestaciones al pueblo. El dinero calma los nervios, pero pienso que para tener clientes y ganar dinero tenemos que tener un buen servicio, unos buenos platos y un buen conocimiento como directivos para poder emprender la tarea. El perfeccionamiento del comercio minorista de subordinación local coincide con la implementación de la tarea ordenamiento. No es casual entonces la pretensión de lograr una estructura eficiente y un control estricto de los gastos, entre los objetivos de un sector necesitado de elevar la calidad y eficiencia de su gestión. Y eso, estos candidatos a administradores lo saben. El camarógrafo Reinaldo Machado y Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El incremento de precios, la calidad de los productos normados, el equilibrio entre los cambios que necesita la economía y las finanzas personales de cada ciudadano son algunos de los temas más debatidos durante la arrancada del proceso de ordenamiento monetario. Hoy la periodista Lisandra Sesto nos comenta sobre dicho proceso. Buenas noches, Lisandra. Buenas noches. Ya transcurre la primera semana de puesta en marcha de la tarea de ordenamiento, un proceso que ha hecho que muchos cubanos lleven las políticas económicas a punta de lápiz. Ya no se trata de un complejo entramado de resoluciones y leyes, sino de aspectos que nos tocan la puerta de la casa, como es la más reciente polémica sobre la calidad del pan normado, por solo citar un ejemplo. La arrancada ha generado muchísimas matrices de opinión que han puesto en evidencia ineficiencias de nuestra economía interna. Pero ¿cree usted que pudieron preverse algunas de las insatisfacciones y evitar que éstas gravitaran como algo negativo durante el inicio del proceso de ordenamiento? En primer lugar, a estas alturas es evidente la manera en que las políticas económicas anunciadas en diciembre se han transformado a partir de las opiniones de la población. En este sentido es crucial el tema de los precios, donde el ejemplo más notorio es el de la tarifa eléctrica y su readecuación a partir de las opiniones. Es importante aclarar que el incremento de los precios en los establecimientos del comercio, en la entrada a parques e instalaciones recreativas y culturales, se hizo cuando aún los trabajadores no tenían en sus manos el incremento de los salarios. Esto se suma a un contexto de escasez en la oferta que ya ocasionaba inflación en el mercado no estatal. Es imposible pedir o esperar que el incremento de precios sea visto con agrado por la población, sobre todo porque una de las deficiencias de nuestra economía es precisamente la insuficiente capacidad de compra del salario. Y esto no es algo que el ordenamiento pueda resolver de un plumazo. Por eso se ha insistido tantas veces en recordar que el proceso nos pone en un mejor camino para resolver los problemas de nuestro entorno económico. El incremento salarial y las nuevas escalas sí saldan una deuda en la diferenciación entre categorías profesionales, al menos dentro del sector estatal. Pero la verdadera diferencia la marcará la capacidad que muestre el sector productivo para reaccionar al ordenamiento,
y al paquete de nuevas posibilidades para manejar sus utilidades y reutilizarlas en mejoras tecnológicas u otros fines, incluido el pago a sus trabajadores. Otro aspecto es el equilibrio entre las necesidades de la economía y las finanzas personales, el cual podrá ser más palpable a medida que se recupere la economía nacional. No podemos olvidar que decrecimos en el año 2020. En este sentido, es vital que los gobiernos locales revisen las maneras en que hoy determinan los precios de bienes y servicios. En muchos casos hemos comprobado que la lógica ha sido ir al precio máximo, aumentando hasta 6 veces con la consecuente incomodidad que esto genera en la población. No podemos aspirar a unanimidad en estas cuestiones. La valoración de asuntos tan individuales dependerá de la manera en que cada centro de trabajo, cada gobierno territorial, cada trabajador social despliegue su labor. Ese equilibrio debe tener especial cuidado en las decisiones relativas a los adultos mayores, para los cuales el ordenamiento es también un cambio con respecto a costumbres y patrones asentados durante casi una vida. ¿Recuerdan cuántas veces se ha repetido que el ordenamiento era un proceso complejo que implicaría a todos los sectores? Pues las últimas semanas hemos sido testigos de cómo cada parte puede sumar o restar a la percepción social de esta política económica. Y así retomo mi pregunta inicial. ¿Pudieran preverse algunas de las insatisfacciones? A mi juicio, el hecho de limitar el número de establecimientos que continuarán aceptando comerciar en CUC añade una preocupación más a los consumidores, que no solo tienen que vigilar la aparición de los productos, sino que ahora deben consultar en la lista dónde pueden o no pagar con su CUC. La mayoría de las personas compartía la percepción de que todos los establecimientos de servicios, como cafeterías y servicentros, serían utilizados para recoger el CUC, aunque se aclaró desde el inicio que solo se haría en determinados lugares. Sería oportuno que las autoridades valoraran la posibilidad de ampliar las mismas y de esta manera favorecer al usuario y no recargar la actividad en los bancos. En un comentario anterior decía que el ordenamiento tenía que mostrar su mejor desempeño en el terreno. Quedan muchas cuestiones por analizar. De esta arrancada tenemos varias certezas. Primero, es evidente que las autoridades no solo están escuchando las opiniones de la ciudadanía, sino que también toman medidas al respecto. La autonomía de los territorios está poniendo a prueba la capacidad y flexibilidad administrativa de los gobiernos locales. El proceso es complejo, la información sigue creciendo y nosotros continuaremos analizándola aquí en El Estelar cada viernes. Muy buenas noches. Buenas noches, actualidad deportiva en El Estelar. El relevista cubano Andy Rodríguez jugará la temporada de 2021 con los halcones de SoftBank, campeones de la liga japonesa, como anunciamos en este noticiero el pasado 21 de diciembre. Para el lanzador habanero será una oportunidad única en su primer contrato como profesional, rubricado hoy junto a Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, en el lobby del Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. Andy tiene un año garantizado con los halcones y una opción para extender su presencia en el club de Fukuoka, según informa HIT. El lanzador se incorporará a los halcones cuando concluya la actuación de Industriales en la 60 Serie Nacional y esté lista su documentación de viaje. Los planes de la organización con el relevista cubano son iniciar su labor en el equipo de Liga Menor y ascenderlo al principal cuando su rendimiento esté a la altura de la Liga Japonesa. Bueno, precisamente sobre este tema, tras oficializar su contrato, el relevista de 22 años afirmó que en Japón iba a hacerse mejor lanzador. Veamos sus primeras palabras ofrecidas al sitio del Inder. Nada, primero que todo me siento muy contento de haber firmado el contrato, ya que voy a subir mi nivel deportivo y a la vez hacerme más lanzador, como mi carrera profesional de deportista que soy. Yo creo que eso para mí es algo muy bonito y muy bueno. Para todo deportista yo creo que eso es un paso muy importante que doy en mi vida. Yo creo que lo voy a tomar con un muy buen trabajo y creo que estoy dispuesto a hacerlo. ¿El hecho de compartir con otros atletas cubanos ahí en el mismo equipo? Sí, no, me voy a sentir muy bien. Ya yo he tratado de hablar ya con algunos de ellos y me van a recibir y me van a ir guiando paso a paso hasta que logre estar con ellos. Y yo creo que cuando estemos todos juntos vamos a lograr todo un triunfo, que estemos todos juntos. Continuamos con béisbol. La acción en la Serie Nacional continúa mañana con la reprogramación de juegos en el calendario a causa de un estudio epidemiológico que se realizó al equipo de Villa Clara, que arrojó resultados negativos. Industriales, que enfrentaría a los Naranjas, ahora jugará contra Artemisa, mientras que Pinar se mide a Holguín.
Y en noticias de fútbol, hoy hubo sorpresa en la Bundesliga, pues el Bayern, campeón de todo, volvió a tropezar con su bestia negra, el Borussia Mönchengladbach. Los potros remontaron una desventaja de 2 goles para acabar ganando 3-2 en Borussia Park y poner en peligro el liderato de los bávaros. Robert Lewandowski con su gol número 20 y Goretzka adelantaron al Bayern, pero el Gladbach coronó una espectacular remontada con un doblete de Jonas Hoffmann y tanto decisivo de Florian Neuhaus. Así finalizan los deportes. Continúen con más informaciones en la emisión estelar. Hasta pronto, Andy. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció hoy al gobierno de Cuba el envío de cerca de 500 médicos y enfermeras para apoyar el enfrentamiento a la pandemia, según reporta Prensa Latina. En su habitual conferencia en el Palacio Nacional, López Obrador informó que una parte de la brigada labora en hospitales militares en la Ciudad de México, donde se amplió el espacio de atención a pacientes. El jefe de Estado mexicano reconoció el déficit de personal sanitario especializado en instituciones hospitalarias. López Obrador condenó la privatización de la salud en su país y la insuficiencia de recursos para el sector. Un nuevo contrato de transferencia tecnológica entre el Instituto Pasteur de la República Islámica de Irán y el Instituto Finlay de vacunas fue firmado esta tarde con vista a la colaboración en el desarrollo clínico de las vacunas cubanas contra la COVID-19. Un contrato para la transferencia de tecnología y el completamiento de evidencias clínicas de la vacuna conjugada Soberana 02 a la República Islámica de Irán se firmó entre el Instituto Pasteur de esa nación y el Instituto Finlay de vacunas. El nuevo acuerdo es el primero en materializarse entre varias solicitudes de países con el objetivo de asegurar la adquisición futura de la vacuna cubana contra la COVID-19 para su población. Y es que el candidato vacunal que está desarrollando el Finlay se basa en la misma plataforma del candidato de vacuna del neumococo, que es la que se está transfiriendo en estos momentos hacia nuestro país. Y es que realmente existe una muy buena colaboración, una muy buena cooperación entre nuestro instituto y el Instituto Finlay, y nosotros vemos en el Instituto de Vacunas Finlay una casa más para nosotros. La vicepresidenta primera del grupo empresarial Biocuba Pharma, Maida Mauri, destacó los sólidos lazos de colaboración entre ambas naciones en el sector biofarmacéutico y la disposición de Cuba de cooperar con otras en el desarrollo de la vacuna específica contra el SARS-CoV-2. Estamos felices de que este sea el primer acuerdo que se logra para la vacuna Soberana 2, que en definitiva da continuidad a esa relación histórica. Dos países que han hecho un gran esfuerzo por sus poblaciones en el medio de la pandemia y por lo tanto acelerar el desarrollo que nos permita disponer en ambos países de las vacunas preventivas contra la COVID es realmente estratégico para los dos. El acuerdo sintetiza los estrechos vínculos de intercambio entre ambas instituciones científicas y el prestigio internacional de la industria biofarmacéutica cubana. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un nuevo donativo de insumos médicos para enfrentar la pandemia de COVID-19 fue entregado este viernes al pueblo cubano por el gobierno de la República Popular China. El viceministro primero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina González, y el embajador de la República Popular China en nuestro país, Chen Xi, firmaron el acta de entrega del donativo. Este consiste en 38 unidades de ventiladores pulmonares y es una nueva expresión de la amistad entrañable y la solidaridad entre ambos pueblos y gobiernos, como ratificara el jefe de la misión diplomática china. En el año pasado hemos tenido unas cooperaciones muy importantes y también muy exitosas con la parte cubana y estamos dispuestos a seguir trabajando, colaborando con el pueblo cubano para que podamos lograr éxitos en nuestra misma tarea de la lucha contra la pandemia. El acto se efectuó en la sede de la Cancillería y contó con la presencia de directivos y funcionarios de los Ministerios de Salud Pública, Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera y de Relaciones Exteriores. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno.
Buenas noches. Ayer las lluvias fueron muy aisladas en gran parte de nuestro país, excepto en la Isla de la Juventud, donde fueron numerosas y llegaron a ser fuertes e intensas con el mayor acumulado de 182 milímetros en el embalse Briones Montoto. Y observen hoy en las imágenes de satélite el frente frío que avanza ya sobre la región central de nuestro país, y detrás del frente observen los nublados que acompañan a la masa de aire frío que influirán mañana sobre la parte occidental. En una imagen más ampliada de satélite se puede observar la banda frontal que transita ya sobre Cienfuegos y Villa Clara, adentrándose en el centro de nuestro país, y aquí los nublados que están influyendo sobre la parte occidental que acompañan a la masa de aire frío. En el oriente de nuestro territorio observen cielos parcialmente nublados, y para mañana este frente continuará avanzando hacia la región oriental, incrementando los nublados y las lluvias principalmente hacia zonas de la costa norte oriental. Por eso estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados y son posibles algunos chubascos durante la madrugada y la mañana hacia zonas de la costa norte de la región central. Por la tarde estará parcialmente nublado y nublado ocasional en algunas localidades de la costa norte con solo aisladas lluvias, y se irán extendiendo hacia la costa norte del oriente de nuestro país durante la tarde y horas de la noche. La madrugada será fría hacia zonas del interior con temperaturas mínimas entre 14 y 17 grados Celsius. Serán superiores en la región oriental, donde estarán entre 17 y 19 grados Celsius. Pueden ser superiores en localidades costeras. Y las máximas por la tarde tendremos un día invernal en el occidente y centro del país con temperaturas máximas muy bajas. Observen de 21 y hasta 24 grados Celsius. En el oriente del país serán superiores, estarán entre 24 y 29 grados, llegará a 30 y 31 grados Celsius en la porción suroriental. Los vientos serán variables débiles en la región oriental y soplarán de región norte en el occidente y el centro con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Y para los próximos 3 días observen que habrá un ascenso de las temperaturas, pero tendremos días invernales para este domingo, este fin de semana, y las temperaturas mínimas también muy frías hacia zonas del interior del occidente y centro del país, pero ya el martes se incrementa la probabilidad de lluvias con la aproximación de un nuevo frente frío que dará algunos chubascos y lluvias en el occidente y centro del país. Para el martes, algo más cálido el tiempo en el oriente del país con aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tenga un feliz día y hasta mañana. Gracias, doctora. El aumento de casos autóctonos de COVID-19 en Guantánamo conlleva a tomar medidas más estrictas que eviten una mayor proliferación del virus. Durante la jornada, varios municipios se reportaron nuevos contagios. Sigue en ascenso la presencia y transmisión autóctona de la COVID-19 en la provincia, que tiene ya 316 casos positivos, 115 de ellos activos, 89 son del municipio cabecera, 7 de Niceto Pérez, 4 de Manuel Tames, 10 de El Salvador, 3 de San Antonio del Sur y con 1 los territorios de Imías y Baracoa. En lo que va de semana se reportan 116 pacientes confirmados con la COVID-19. Continúa la alerta epidemiológica al poseer la tasa de incidencia más alta del país y se extreman las medidas en la cabecera provincial. La transportación pública y privada permitirá el 50% de capacidad, los coches podrán transportar 5 personas y se cierran los bares particulares y estatales. En el caso de los restaurantes con sillas y mesas, deben actualizar la relación de sus clientes. Se prevé, según datos preliminares de salud pública, aumenten los casos en las próximas horas, de ahí que se insista en el uso obligatorio del nasobuco, respetar el distanciamiento físico, incrementar la desinfección y pesquisas en centros laborales y estudiantiles, así como en la comunidad, tener el control de los viajeros nacionales y foráneos que lleguen a cada barrio, multiplicar las inspecciones sanitarias con rigor tanto en el sector estatal como en el no estatal. Actualmente se mantienen 70 focos en la provincia y se ratifica la cuarentena y restricción de movimientos en varias localidades. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El sistema de atención primaria de salud desempeña un rol imprescindible en el control sanitario a nivel comunitario. Sin embargo, en las últimas semanas han ocurrido incidencias por los PCR realizados a los viajeros internacionales tras el 5º día de su estancia en el país, pues no siempre los resultados son comunicados de forma oportuna. En ese sentido, se implementan medidas para evitar puntos ciegos en la estrategia de enfrentamiento a la COVID-19.
área de salud del Policlínico Héroes del Moncada en el Vedado capitalino. Una población superior a los 22.000 habitantes y más de 400 casas de renta en 125 manzanas. En los consultorios 9 y 10 se revisan concienzudamente los listados de viajeros internacionales. De esta manera filtramos las bases, distribuimos por consultorio cuáles son los extranjeros o los cubanos que vienen a diferentes viviendas y a raíz de eso cada jefe de grupo va distribuyendo los extranjeros que corresponden a cada uno de los consultorios. Hemos creado además una base de WhatsApp que nos permite darle a cada uno de ellos de una manera inmediata el vuelo que entró y a qué consultorio pertenece. Entre las múltiples tareas del día, corresponde realizar el PCR a la ciudadana cubana Miraida Lugo tras el 5º día de su llegada al país procedente de España. Vamos a cada una de las viviendas que en ese día corresponde el PCR del 5º día del viajero, ya sea extranjero o cubano. Establecemos y en 48 horas como máximo tenemos el resultado del PCR del 5º día, de manera que ya el viajero no tiene que estar en un sitio sin salir después que tiene hecho el PCR. Pero no siempre la comunicación fluye para que los viajeros internacionales conozcan el resultado de su PCR de acuerdo con los protocolos establecidos. Sabemos que ha habido brechas, pero eso se está revisando en un sistema de control que está ya totalmente informatizado, que va desde el aeropuerto, todo lo que se hace en el aeropuerto, lo que se hace en los laboratorios y que está llegando en tiempo real ya en estos momentos a nuestros policlínicos. Estas incidencias están siendo discutidas de forma diaria a nivel de las áreas de salud, a nivel de los municipios, de las propias provincias, en los consejos de defensa y aquí a nivel del Ministerio de Salud Pública. En el momento de mayor complejidad epidemiológica en el país, se colocan en tensión todas las fuerzas del sistema de atención primaria de salud con el objetivo de evitar desde una comunicación oportuna un innecesario malestar para los viajeros internacionales y al mismo tiempo prevenir la existencia de puntos ciegos en la estrategia de prevención de la COVID-19. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. El músico camagüeyano Javier Lozada tiene casi 300 números de su autoría. El más reciente de sus temas está dedicado a quien fuera historiador de La Habana, Eusebio Leal. Le apasiona la música. Javier Lozada es cantante, compositor y director de orquesta. Este camagüeyano tiene una historia que comenzó a los 9 años. Ya a los 15 compuso temas infantiles y uno dedicado a José Martí. Luego se incorporó como aficionado a las casas de cultura de los municipios de Nuevitas y Minas. Tiene casi 300 números de su autoría, entre ellos el dedicado a la ciudad en su aniversario 505 de fundada, que interpreta la Orquesta Maravilla de Florida y la agrupación Rumbatá. Ciudad Patrimonio. Y entre sus temas más recientes está el dedicado al coronavirus y uno de manera especial a quien fuera el historiador de La Habana, Eusebio Leal. Se ha ido el señor de la palabra. En Camagüey, Aime Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El escritor tunero Carlos Esquivel Guerra ganó el Premio Nacional Hermanos Loinás en la categoría de ficción con el texto La literatura cubana es un cuento chino. La obra surgió en medio del confinamiento por la pandemia, por eso se mezcla con la realidad de forma deliberada. La obra premiada está en proceso de edición y según su autor se trata de un libro de cuentos que recurre a la realidad sin perder el encanto de la ficción. La literatura cubana es un cuento chino, es un libro de relatos que está convocando una serie de escritores y están metidos, ubicados en una suerte de realidad alterna, convocado para distorsionar esa realidad y reconstruir una realidad donde lo fabulatorio, donde lo surreal, donde lo morboso, el absurdo están como telón de fondo y por supuesto son personajes también idílicos. El 2020 fue un año muy difícil para la cultura. La cuarentena por la COVID-19 alejó a los artistas de sus públicos, pero el escritor tunero Carlos Esquivel aprovechó el tiempo en casa para publicar 4 nuevos libros en editoriales de Estados Unidos, Panamá y España. También nacieron proyectos novedosos reservados para editoras cubanas, textos que deben llegar a las librerías del país antes de concluir el 2021. Aníbis Labarta y Yaisnel Vázquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así finalizan las culturales. Tenga buenas noches y un excelente
fin de semana. En la provincia de Las Tunas se refuerzan las medidas de control epidemiológico para evitar la propagación de la COVID-19. Parece ser que entre los pobladores de esa oriental localidad aún existe una baja percepción de riesgo sobre la enfermedad. Un centro asistencial con personal médico perteneciente al Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna asume la atención en la provincia de Las Tunas a 12 pacientes positivos a la COVID-19, todos asintomáticos y sin enfermedades crónicas asociadas. Durante los últimos 15 días, en este territorio oriental se han confirmado 96 casos con el nuevo coronavirus, de ellos 40 autóctonos y 56 importados. Las cifras incrementaron a 7.4 la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes. Se ha visto un incremento tanto de los casos importados como una tendencia al incremento de los casos autóctonos, y fundamentalmente afectando a familias de primer nivel, o sea, de primera línea, mamá, papá, hijos incluso, y con una tendencia en los últimos días también al riesgo de una situación de mayor complejidad a partir del incumplimiento de personas que, incumpliendo la restricción física y social que deben mantener cuando tienen relación con viajeros del exterior, han salido a trabajo, han salido a compras en los lugares, que esto pone en riesgo la transmisión en la sociedad. Autoridades sanitarias informaron que se toman medidas para evitar focos de transmisión en la comunidad. A partir del fortalecimiento de la educación de la población, que asuman con responsabilidad lo que nos toca como ciudadanos, que asuman la responsabilidad que nos toca como familia, como viajeros, en el cumplimiento de los nuevos códigos de vida que tanto se ha insistido. No es un cliché, es una necesidad. Hay que vivir en estos tiempos adaptados a las condiciones y a los retos que nos pone el nuevo coronavirus. Cumplir las medidas orientadas por el Ministerio de Salud Pública es la única vía para evitar la transmisión de una enfermedad sin rostro. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bien, la transmisión del SARS-CoV-2 en el país se ha complejizado, ya todos conocen, sobre todo a partir de la entrada de viajeros desde el exterior. Pero a pesar de los protocolos dispuestos para evitar contagios comunitarios, no siempre se cumplen las medidas de protección y seguridad. Como ya se ha informado, se ha explicado, el incremento de casos en los últimos días requiere de controles más severos y disciplina. Las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo han disparado las cifras de los enfermos por COVID-19, pero en todo el país hay una alerta por la dispersión del virus y el aumento de los casos. Nadie toma razón de lo que estamos pasando. Ya ahorita lo que tienen que cerrar La Habana de nuevo y ya. Porque si todos somos personas mayores, mira cómo ustedes son doblar ahí. Yo me aislé para acá con la cola en PAME, es igual que nada. La gente se han confiado mucho últimamente y mismo andan sin nasabuco, se aglomeran en las colas y hacen fiestas y la gente se han relajado. La gente piensa que es una bobería, que no es nada. La gente anda en la guagua igual. Yo estaba en la guagua y la gente estaba con el nasabuco abajo, hablando y gritando, normal. ¿Y en las guaguas no se respeta eso del distanciamiento ni nada? La guagua está así, llena, a tope. La cifra de 344 casos positivos de este jueves, anunciada por el doctor Durán, da cuenta de que la percepción del peligro ha bajado. Insisten los entrevistados que las medidas deberían ser más drásticas. En no pocos casos, los protocolos sanitarios no se están cumpliendo como en meses anteriores. Cuando tomen medidas que la gente se lo sienta, como están pegando los 2.000 pesos de multa, todo el mundo se cambienta. Ya eso no ocurre. ¿Usted no ve que hay un reforzamiento? Para nada. Tú pasas, ya tú los ves por ahí fumando en la calle y todo, pasa la policía y no hacen nada. Sin nasobuco, sin nada. Que la gente no entiende esas cosas, entonces siguen uno arriba del otro y esas cosas. Si se deja la conciencia de las personas, ¿usted cree? No, hay que estar arriba de las personas. El problema es que no se cumple como se hace, como se debe de hacer. Por ejemplo. Por ejemplo, que si te dicen que no puede haber cola, hay una molotera.
Aunque todos debemos cumplir, hay un llamado particular a los padres y familiares que no están protegiendo debidamente a los menores y permanecen ingresados 103 en los distintos centros de salud. Sin nasobuco, los niños sin nasobuco. Yo que trabajo aquí, que los veo pasar, los muchachos jóvenes con el nasobuco aquí abajo. Todo, la gente, unos tirados arriba de otros. Porque siempre le achacamos a los jóvenes. Y los mayores también hacemos nuestras cosas. Todos tenemos responsabilidad. Creo que sí, que es un problema de todos. ¿Sí? Que es la única solución para salvar la sociedad. Hay que cuidarse, ¿entiendes? Al 100%, porque es pesado que un hijo tuyo, un hijo mío, esté ingresado por una cosa esa al descuido, el no hacer caso. Porque no sabemos quién lo tiene, el asintomático, el que no es, no sabemos. Mira, aquí mismo, en esta cuadra que viene ahí, hay un caso de COVID, dice, no sabemos quién es. Porque la doctora vino, porque yo vivo aquí mismo en la esquinita, está de aquí, la doctora vino y me dijo, Mabe, dile a tu hija que no me saque el niño tiene 8 meses, porque en esta cuadra de aquí, entre Estrella y Malos, hay un caso de COVID. Nosotros no sabemos el caso de COVID. Entre las medidas adoptadas recientemente está la disminución de la llegada de vuelos del exterior y a partir del día 10 se exigirá la entrada de visitantes con un PCR negativo acreditado por un laboratorio. Pero sobre todo hay mucho de responsabilidad en las personas que los reciben. El relajamiento de la conducta frente a la COVID-19 es evidente y conlleva a un retroceso en la situación epidemiológica del país, que echa por tierra todo el esfuerzo realizado hasta el momento. Mientras esperamos por la vacuna, lo más seguro sigue siendo la prevención. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bien, por todo ello y más, antes de despedir, le informamos que mañana sábado a las 9 a.m., el canal Cuba Visión ofrecerá la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la situación epidemiológica. La decisión responde al complejo escenario generado por la COVID-19 en las últimas semanas. Finaliza así la emisión estelar de viernes. Por su atención, muchas gracias y muy buen fin de semana. Son ustedes muy amables. Buenas noches.